sube tu energía. Tú sube tu energía vital y ese miedo lo vas neutralizando. No se va a quitar, va a estar ahí, pero ese miedo lo vas hundiendo. Desactívalo, solamente lo puedes activar cambiando tu forma de pensar. Y si hacemos la práctica, que a mí me aterra y yo soy un principiante en esto, de estar 5 minutos ante el espejo contándome mis miedos y yo tengo que cortar, esa es una práctica que para mí ha sido muy útil y que pienso seguir haciendo y que realmente acojona, acojona, porque estás viendo algo que eres tú y lo estás viendo, como alguien ha dicho, desde lo que no eres, ¿no? O desde lo que no crees que eres, ¿no? Sino porque es el secreto de la pirámide. ¿Qué es la consciencia? Si supiéramos quién camina con nosotros, el miedo sería imposible. Ese amor incondicional estaba sanando heridas muy grandes que yo tenía dentro, y ese amor incondicional habían hecho que desapareciera muchos de los miedos que yo sentía. Entonces ahí fue cuando, gracias a mis hijos, comprendí que el miedo desaparece o se transforma más que desaparece gracias al amor. Enfermar, miedo a envejecer, el miedo a la muerte, ver cómo podemos gestionarlos, ¿no? Y cómo podemos combatirlos. El miedo a enfermar es una cosa que ya está totalmente arraigada en la sociedad. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que vivimos en una sociedad enferma, porque por todas partes tenemos estímulos de las posibilidades que tenemos todos los que estamos aquí de desarrollar una enfermedad. Si no la tenemos ya, próximamente, a partir de mañana. Si no es un cáncer, es una diabetes, es una hipertensión, es no sé cuánto, vamos, que tenemos los días contados. Y eso es una creencia. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí físicamente y muchas gracias a la cantidad de gente que está viendo esto en la plataforma de Alex, en Wake Up y en YouTube. Y yo, para mí, estoy completamente sorprendido. El vídeo que colgó ayer, ya la cantidad de visualizaciones que lleva, con lo cual, pues gracias a todos los que están aquí, a todos los que nos ven, y que esta información pueda servir para el propósito que me gustaría, una vez más, a un riesgo de ser muy reiterativo, recordar otra vez para qué se creó esto, cuál fue el propósito de los morancos mandando la información y cuál es el método que utilizamos, ¿no? Y el propósito, si recordáis, es ayudarnos todos unos a otros y que sea un grupo de crecimiento, que podamos subir nuestros niveles de conciencia y, objetivo último, sufrir menos, perder menos la paz y ser más felices, por lo menos estar más en paz, ¿no? Y el método, y es el contenido de estas charlas, aquí no estamos para dar lecciones magistrales, porque somos todos profesores y alumnos, no creo, y hablo en nombre de todos, con perdón, que seamos quienes para decir qué hay que hacer, cómo pensar, cómo actuar. El método es que lo que hablemos en estos coloquios, en estas charlas conscientes, en este Caminando la Consciencia Juntos, sirva de espejo para que nos demos cuenta con qué sistema de creencias estamos viviendo, cuál es el sistema de creencias con el que operamos en esta vida. Y en base a esas creencias tenemos unos frutos, que son cuántas veces perdemos la paz, cuántas veces no estamos bien, cuántas veces nos enfadamos, cuántas veces tenemos miedos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Todo está íntimamente relacionado, pero yo creo que cuando perdemos la paz, por cualquier cosa que pase, es porque eso que está sucediendo a mí no me gusta, a mi mente no le gusta. De alguna manera no lo acepto. ¿Y por qué no acepto eso que está sucediendo? Porque considero que es malo, que es negativo. No quiero que eso pase. ¿Y por qué considero que eso es negativo? Pues ya empiezan las creencias que tengo y en la cabeza, que me hace pensar. Podemos poner los ejemplos más drásticos que haya. Y al final,
si tiramos de ese hilo, siempre va a ser una creencia. Una creencia de lo que sé, de que me puedo morir, de que existe la muerte, de que existe el mal, de que no existe de que existe la injusticia, o sea, muchas cosas que considero que me puede quitar a mí la paz. Vamos a un caso grave, mañana te diagnostican un adenocarcinoma estadio 2. Lo normal es que la perdamos. Bueno, pues ahora vamos a reflexionar. ¿Por qué yo pierdo la paz? ¿Por qué eso es una cosa que me altera? Cosas mucho más sencillas. En el día a día, ¿cuántas veces otras cosas te baja la energía, ¿no? Entre comillas, igual hacia el otro lado. Si yo pierdo la paz en positivo, también estoy perdiendo mi estado natural de ser, que es la aceptación total de lo que sucede, ni para bien ni para mal la debería, pero bueno, ojalá que bendito problema y tuviéramos siempre, pero sabemos que si subimos vamos a bajar, ¿no? Si pudiéramos siempre mantener la paz. Entonces, el objetivo es, de todo lo que hablemos, algo que pueda resonar, que diga, joder, pues yo sí, es verdad, estoy pensando así, o creo que esto es así, y si fuera que no es así, y si pensara de otra manera, y como decía el maestro Gerardo, el proceso, este título de estas charlas, como empezó todo esto, es Caminando la Consciencia. Caminando la Consciencia, que para mí es un poco el objetivo de nuestra existencia humana. Eso hablaremos en otro momento. Hemos elegido el tema de los miedos porque creo que está muy ligado a la pérdida de paz. Cada vez que tenemos pérdida de paz, puede haber un miedo detrás. Hay muchos tipos de miedos, no vamos a entrar ahora a eso, ni yo soy psicólogo, ni creo que sea el objetivo. En el chat pusimos 3 preguntas que nos gustaría abarcar, que es cómo reconozco los miedos que yo puedo tener, cómo convivo con ellos y cómo puedo salir de esos miedos o cómo puedo trabajar con esos miedos. Vamos a cambiar un poquito el formato para que sea más dinámico esta vez. En vez de cada uno pues hablar, y queremos que sea más comprimido en 1 hora, exponer lo que haya que exponer y luego que haya un tiempo de preguntas y que podamos entre todos reflexionar. Volviendo al espíritu del grupo, como empezó esto, que empezó entre amigos y siendo una cosa muy pequeña, que podamos juntos caminar esa consciencia de ese viaje de ida y vuelta. Antes de ya dar paso, 2 cositas. Una, presentar de nuevo y sobre todo a Ernesto, que hoy incorporamos fichaje exponiendo. Marcelo no ha podido venir, pues, Marcelo, si me ves, te echamos de menos. Y Ernesto, bueno, si quieres luego te presentas tú, Ernesto, para no acaparar mucho, pero me gustaría dar un ejemplo en este objetivo de Caminando la Consciencia, de subir nuestro nivel de consciencia. Una de las, para mí, características o consecuencias es que cada vez, cuanto más incrementas o intentamos incrementar nuestro nivel de consciencia, sin querer, más pensamos en los demás y menos pensamos en nosotros mismos. Más nos volcamos hacia las personas y más intentamos ser de servicio. Y me gustaría hablar de 3 casos, con vuestro permiso, muy puntual, de ejemplos de cómo tanto Rocío, Luis Pablo o Ernesto ayudan y son de servicio y es una retroalimentación de esa consciencia. Rocío desde hace ya muchos años empezó un blog que estábamos juntos ahí en Hong Kong, como Rocío ya explicó en su momento, a raíz de su hijo, buscando un doctor, que fuimos allá a Hong Kong, y ahí empezó a realizar un blog que se llama Felipona Hong Kong, que derivó luego en un chat, que hay mucha gente en España en este chat, de familias que tienen niños, no sé cuál es, con discapacidad. Y esto todo lo hace Rocío de forma altruista y dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo. Soy muy consciente de lo que tuvo que hacer para incluso traerse al doctor de Hong Kong aquí, porque había muchas familias que no podían permitirse el ir a Hong Kong. Los líos en los que los morancos le metieron a Rocío por traer, de verdad, al doctor aquí. Luis Pablo
También tiene, como ya sabéis, y muchos estáis inscritos, otro chat donde ayuda todos los días con 2 reflexiones maravillosas por la mañana y por la noche a vivir más presentes, a ayudar en el objetivo último de implementar la técnica de la meditación de la que es un experto. Y aparte Luis Pablo dedica mucho tiempo de su vida personal a ayudar a personas en sesiones que él hace, también de forma totalmente generosa y altruista. Y Ernesto, eminente abogado del Estado, un profesional muy reconocido en Madrid, en todos los ámbitos y en el tema de la jurisprudencia o de la abogacía en toda España y fuera, por países que trabaja. Desde hace no sé cuántos años, Ernesto, perdóname, se dedica a ir a las prisiones a ayudar a hablar con presos que están en las cárceles, intentando ser el servicio hacia esas personas. Ya solamente por acabar, el tema de las creencias que hablábamos, y lo que decía Gerardo, que volviendo, es: nosotros operamos con un sistema de creencias. Este es el espejo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que nos demos cuenta con qué sistema de creencias yo vivo. Ese sistema de creencias, si a mí me está dando malos resultados, no me está dando frutos, estoy perdiendo la paz, es que no es información de verdad. Algo está fallando en esas creencias. Como no es una creencia, no tengo la verificación, pero el fruto no está siendo lo que yo busco, no es paz. Tengo que cambiarlo, de alguna manera. ¿Con qué información la cambio? Otro es borrar, entre comillas, un archivo, reprogramar otra vez, como siempre se dice. El tiempo que nos tome la verificación de la nueva información es el tiempo que nos va a tomar subir nuestro nivel de conciencia. Porque yo voy a borrar un archivo en tanto en cuanto acepte el otro. Y hasta que eso no suceda, y esa es la única forma que yo voy a aceptar esa nueva información es verificándola. Y solamente viendo los resultados voy a dejar de creer. Y ese va a ser el proceso de soltar las creencias. Bueno, ya no me enrollo más. Y las 3 preguntas al final, ¿cómo las elegimos? Toca Luis Pablo. Luis Pablo, empiezas tú. Con identificar los miedos, reconocer... Era marrón, Rocío, Bueno, pues empiezo yo. Vale, voy a romper el hielo. La verdad es que muy ilusionado. Alex, muchas gracias por todos estos encuentros que haces. Iñaki, muchísimas gracias por seguir con estas convocatorias estupendas. Qué presión aquí rodeado con Rocío y deseando terminar, porque para mí Ernesto no es solo una eminencia, sino que es un maestro. Y hoy además hemos estado hablando y compartimos un gran maestro que luego va a hacer referencias. Yo no voy a hacer ninguna, pero tú haces todas las referencias. Bueno, ha dicho Iñaki que no vamos a hablar de los diferentes tipos de miedo que hay, me parece bien porque son muchos, pero yo sí quería nombrar lo que el budismo, que es una creencia que hay, que a mí me gustan practicar o entretenerme con ella. No soy budista, pero sí leo. Y ellos dicen que hay tres miedos. Uno es el miedo a la enfermedad, el miedo al envejecimiento y el miedo a la muerte. Para ellos esos son los 3 grandes miedos que tiene el ser humano, que basa su vida o basa su sufrimiento realmente en base a esos miedos. Realmente no es tanto un miedo a que pase a eso, sino que es más un miedo, es un tema de desapego. Es más un miedo a perder la salud, ¿no? Cuando estás bien, a perder tu estado de salud. Cuando eres joven, a perder esa juventud, que parece que lo puedes todo. Y cuando estás vivido y coleante, a que pase algo y que pierdas ese estado de vida, ¿no? Entonces, no es tanto pasar a un estado, sino perder el estado en el que tú te encuentras, en un estado de tranquilidad. Todos estos miedos yo creo que los aprendemos desde que nacemos. O sea, nacemos, estamos en el vientre materno, eso tiene que ser la gloria bendita, porque hay algunos que les cuesta salir, entonces ahí estamos bien, pero ya en el momento en el que salimos a esta vida es cuando empieza nuestra relación con el dolor-sufrimiento. Cuando somos niños y somos niños pequeños, lo habréis escuchado muchas veces, que parece que los niños no tienen sensación de peligro, que no ven el peligro. Entonces, ahí es cuando empiezan a experimentar sus primeras sensaciones con
con el miedo, ¿no? Cuando empiezan a no ven el peligro, entonces por eso se caen, se hacen daño. Y es cuando, como muy bien Iñaki sabe, cuando se empieza a crear nuestro archivo de conciencia, que ya venimos un poquito con uno, pero empezamos a crear a partir de ahí nuestro archivo de conciencia de lo que es el dolor, el sufrimiento, y cómo empezamos a generar mecanismos para evitarlo, para no sufrir. Esto lo que hace es que empecemos a vivir una vida condicionada por esa creencia que vamos teniendo. Y es una vida en la que en los momentos actuales que estamos viviendo viene muy bien acompañada por esa cultura del miedo. Estamos rodeados de una cultura del miedo porque parece que cuanto más miedo tienes, más fácil es controlarte. Entonces nosotros sí tenemos una capacidad para que por lo menos no los miedos que nos cuenta la gente, sino los miedos que son esos que tenemos nosotros, miedo a enfermar, miedo a envejecer, miedo a la muerte, ver cómo podemos gestionarlos, ¿no? Y cómo podemos combatirlos. El miedo a enfermar es una cosa que ya está totalmente arraigada en la sociedad. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que vivimos en una sociedad enferma, porque por todas partes tenemos estímulos de las posibilidades que tenemos todos los que estamos aquí de desarrollar una enfermedad. Si no la tenemos ya, próximamente, a partir de mañana. Si no es un cáncer, es una diabetes, es una hipertensión, es no sé cuánto, vamos, que tenemos los días contados. Y eso es una creencia. Realmente no hay nada que nos diga que realmente tenemos por qué enfermar. Que nosotros sí tenemos la capacidad mental de creernos y de crear nuestro cuerpo sano. ¿Qué pasa? Que cada pensamiento que nosotros tenemos alrededor de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa enfermedad, nosotros creemos que es un proceso que tenemos en nuestra mente, pero la mente pensamos que la tenemos aquí. Realmente los procesos mentales pasan en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, cuanto más pensemos nosotros en un estado de enfermedad, más posibilidades estamos creando que desarrollemos cualquier tipo de patología en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, lo mejor es, a través de la meditación, que yo es la herramienta que utilizo para todo, crear archivos de conciencia nuevo, romper con todos esos patrones que tenemos creados y que nos están creando, y que no tiene por qué existir una relación hombre, vida, enfermedad, muerte. Con esto no quiero decir que vayamos a ser eternos, o sí, ¿no? Pero con esto quiero decir que podemos tener una vida plena en la que no pasemos por ninguna enfermedad. Todos conocemos casos de gente que ha estado perfectamente, que ha sido sana y que un día, pues oye, se ha echado a dormir y se ha muerto. Una muerte plácida, saludable y tranquila. O un infarto ya cuando tenía muchos años. Esos son muertes dulces, realmente. Lástima porque no tiene la capacidad de despedirse. Cuando tienes una enfermedad tienes la capacidad de despedirte, que también hay que ver en la enfermedad esa posibilidad. Pero el otro lado es que tienes una muerte dulce en la que has disfrutado de tu vida y que no has pasado por esos procesos de enfermedad. Tenemos que empezar a creer que realmente eso existe una posibilidad. Y eso va muy relacionado con el otro miedo que es al envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? O sea, a nivel médico hay dos cosas que realmente no sabemos por qué pasan, que es el momento en el que empezamos a nacer, el momento del parto, y qué momento es en el que nuestro cuerpo dice, a partir de hoy empiezo a envejecer. Tampoco se sabe por qué existe ese momento. Se sabe que llega un momento en que empieza a haber un deterioro celular y las células empiezan a cambiar sus procesos y empieza a degenerarse el cuerpo. Pero ese proceso nosotros lo podemos alargar. Lo podemos alargar de muchas formas. Estilo de vida, alimentación, meditación, como siempre. Pero podemos hacer que el envejecimiento aparezca lo más tarde posible. El envejecimiento se aleja mucho de la motivación. O sea, una persona que esté motivada, que esté ilusionada, que tenga ganas de hacer cosas, eso es una lucha contra el envejecimiento. O sea, sabemos de gente activa que ha mantenido la actividad hasta una longevidad muy elevada y que se les ve plenamente, con una conciencia, con una mente, con una actividad física, que es lo bueno que tiene ahora. O sea, en esta era que estamos de la información, podemos ver ejemplos de casos que realmente superan todas esas barreras que nos están metiendo a fuego en el cerebro. Vemos casos de gente que no enferma, no hay por qué enfermar, y vemos gente con 90 años que está mucho más joven que gente de 30 años. Entonces tenemos que empezar a romper esas barreras que tenemos creadas en nuestra mente y tenemos que empezar a ver que esos miedos pueden ser un poquito estresores, pero que no tenemos que condicionarnos, que no tiene por qué ser así. El último miedo del que habla el budismo es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. No sabemos todavía muy bien lo que es la muerte, solo los que están ya en el otro lado lo saben perfectamente. Pero hay una cosa que lucha mucho contra ese miedo a la muerte, que es el no morir, el amor, sin muerte. Cualquier miedo
se supera con amor. Eso siempre se sabe que es el enfrentamiento que hay. O sea, el miedo no puede con el amor. Es una lucha que tiene perdida el miedo. Siempre gana el amor. Y eso veis los ejemplos claros. O sea, en los niños, cuando empieza el miedo, ¿dónde van? Donde hay amor, sus padres. Entonces eso también lo olvidamos. Parece que cuando empezamos a crecer ya somos los reyes, ya podemos con todo, ya no necesitamos la protección de nadie porque ahora somos nosotros personas adultas y valerosas. Y aparcamos un poco el amor, porque además el amor también en esta sociedad, en esta cultura, parece que es de blandos, que es de gente de corazón débil. Pues quizá tiene que ser todo lo contrario. Quizá lo que hay que hacer es trabajar y trabajar el amor bondadoso, el amor de verdad, el amor incondicional. Ese amor que va a hacer que no tengas miedo a la muerte. Porque es que tienes tanta tranquilidad, el amor te da tanta tranquilidad que no te da ni miedo a la muerte, ni la tuya, ni la de los demás. Sabes que son estados que hay que pasar, por los que tenemos que evolucionar. Y eso hace que también las enfermedades, los procesos relacionados con el miedo adquieran otro valor. Que los asumes de otra forma y los adaptas de otra forma. Yo creo que eso, en cuanto a los miedos, no sé si te he pisado un poquito, Ernesto. Acompañando lo que dices, y yo de budismo no sé nada, creo que esos 3 miedos son algo súper evidente que todos tenemos. Todos tenemos miedo a ir a que nos digan un diagnóstico malo. Por supuesto, si morimos nosotros o podemos morir o muere alguien que queremos, es desastroso. Pero hay también muchos otros micromiedos. Yo creo que Gerardo en su momento definía 4 tipos de miedos. Miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo a la muerte y miedo al abandono. El miedo a la muerte es evidente y, como decía David Hawkins, el último miedo, si los juntáramos, el último miedo de siempre es el de la muerte. Si superamos ese miedo a la muerte, todos los demás miedos desaparecen. Si tú no tienes miedo a morir y consideras, tu creencia considera que tú no mueres, todo lo demás se va a desvanecer. Pero mientras eso sucede, que es muy difícil, tenemos otros muchos miedos. En los micromiedos, miedo a enfrentar a personas, enfrentar relaciones, enfrentar situaciones, miedo a perder. En el trabajo, miedo a perder, miedo a perder la pareja, miedo a perder dinero, miedo a perder amigos, y el abandono es otro de los miedos. Estos 4 miedos, miedo al abandono. ¿Cuántas cosas hacemos nuestro subconsciente por no estar solo? Por pensar que... y no soy consciente de eso, pero estoy haciendo muchas cosas porque tengo a lo mejor ese trauma, ese miedo ahí metido, de que si, por ejemplo, pues no hago esto, que le va a enfadar o porque no sé... ¿Y qué? ¿Qué pasaría? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Entonces, esto lo menciono solo para cada vez que perdamos la paz por algo, que nos planteemos por qué estoy perdiendo la paz y mírate qué miedo tienes ahí. Porque es por algún miedo. Me da igual que haya sido un grito que te han pegado, ya, a lo mejor ya te salta el miedo a enfrentar, te salta el miedo o te salta el miedo a que al final estás discutiendo con tu jefe y te echen, o con tu pareja. Los más evidentes, como los que dice, y los trascendentales, ¿no? Porque al final, siempre digo lo mismo, yo no soy padre, es un tema que... pero creo que el mayor miedo al final que tenemos suele ser siempre con los hijos, de alguna manera relacionado. Y el mayor miedo con los hijos, el primero de todos posiblemente pues sea el que les pase algo. Luego ya, pues si salen mal los niños, si son unas balas perdidas o lo que sea, pero hay muchos miedos. Pero viéndonos a los otros miedos, cualquier cosa que te quite hoy, reflexionar hoy, si habéis perdido hoy en algún momento la paz, si hoy algo os ha molestado, te ha bajado la energía, os habéis enfadado, algo que haya sucedido, analiza qué hay detrás, qué miedo hay detrás, porque si no lo identificas, imposible que lo cambies. Y por eso todo este trabajo que estamos haciendo, este espejo, caminando a la conciencia, que sea el espejo, que yo me pueda ver desde fuera. Oye, ¿cómo está pensando Iñaki? ¿Cómo está sintiendo? ¿Cómo está actuando? ¿Y por qué? O yo hago esa proyección de mí mismo, ese zoom out que dice muy bien David, y desde fuera me veo, o va a ser muy difícil. Se puede hacer, pero es muy difícil. Y a partir de ahí cambiarlos. Por eso era un poco el objetivo de... ¿somos conscientes de con qué miedo operamos?
¿Y esos miedos con los que operamos están relacionados con alguna creencia mía? ¿Qué creencias tengo? Como, bueno, pues esto era el objetivo un poco de la charla. Perdón por No, perfecto. interrumpir. Yo creo que hay mucha relación entre dolor y miedo, que es lo que hablábamos antes de rumiar sobre las cosas. O sea, una cosa es el dolor, que eso sí es temporal, pero luego el sufrimiento, el rumiar sobre ese dolor, eso lo aportas tú. El miedo es lo mismo. Yo creo que incluso el miedo puede ser un estresor, es saludable que lo tengas y que lo luches, pero que no rumies sobre ese miedo. Lo que dices, tú puedes empezar un trabajo y puedes tener miedo a que te echen. Eso puede ser puntual y puede hacer que tú trabajes mejor y que sea... Pero si vives con un sufrimiento constante de que van a echar del trabajo, al final tu cuerpo al final enferma, porque como la mente no diferencia entre la realidad de la ficción, pues tú estás generando los procesos interiores como si ya te hubieran despedido. Entonces, en ese sentido, yo creo que dolor y miedo son muy parecidos y lo que no hay que hacer es rumiar sobre ese miedo. El miedo puede ser un estresor, nos puede mantener alerta, pero no trabajar constantemente sobre ese miedo. Y que no nos dé miedo, y te doy paso, Rocío, perdóname, que no nos dé miedo a hablar de nuestros miedos. Que tenemos otro miedo, que es nuestra proyección de nuestra imagen. Y yo me identifico, es otra creencia. Yo pienso que soy esto, que soy este cuerpo, ¿no? Eso es otra creencia. ¿Tú eres esto realmente? Bueno, se supone que si yo tengo la capacidad de autoobservarme desde fuera, pues posiblemente no sea esto. Pero ¿quién soy yo? Y es otra grandísima creencia. ¿Y enfermo yo? Pues si yo creo que soy un alma, por poner un ejemplo, otra creencia, si creo que soy un alma, a lo mejor cambia la película. Pero ¿lo estoy viviendo? ¿No lo estoy viviendo? Si yo creo que la muerte existe o no existe, no, simplemente para reflexionar sobre que no haya miedo a hablar de los miedos, que no tengamos que Iñaki no es esto, o que Rocío, o sí, no lo sé, pero que es una creencia. Si esa creencia me quita paz, si yo el hablar de mí me quita paz porque estoy pensando cómo me van a ver, cómo me van a juzgar, ya estoy sufriendo por dentro, ya estoy envejeciendo, ya estoy enfermando. ¿Y por qué es? Es una creencia. Y obviamente, cuanto más ego tengamos, más miedo vamos a tener, más queremos proteger nuestra vulnerabilidad, como muy bien dice Alex. Bueno, a mí Iñaki me ha pedido que hable de cómo No, hacer... tú le hiciste. Sí, me mandaste 3, elegí dentro de 3 y entonces me he asignado a mí misma el poder hablar del cómo convivir o cómo hacer desaparecer el miedo. Y la verdad es que no me suelo preparar las cosas porque tengo muy mala memoria y me bloqueo, así que me entrego ahí a lo que pueda salir. Pero sí puedo... Casi te olvidas de venir. Gracias a Irene me ha dicho que era las 6:30. Sabía que había charla, pero pensé que era más tarde. Pero el caso es que yo he aprendido a que no se puede acabar con el miedo. Creo que el miedo es importante, tan importante como cualquier otra... Para mí, la herramienta más bonita, que es lo que ha dicho un poco Luis Pablo, es el miedo no desaparece, sino que se transforma. Y se transforma en amor. Porque hace mucho, y no lo entendía, hace mucho, me dijeron, lo contrario del miedo, o sea, lo contrario del amor no es el odio. Y yo pensaba, pues lo contrario del amor es el odio, ¿no? Como pensamos todos. Y en realidad lo contrario del miedo... Del amor es el miedo. Claro, lo contrario del amor no es el miedo, ¿no? Es el miedo. Entonces, para mí ha sido siempre muy importante este proceso de exploración. Mi hijo nació hace 10 años, y es lo que comentaba antes Iñaki, él nació con discapacidad, pero antes de que naciera mi hijo, yo me quedé embarazada de mi hija, de 12, ahora tiene casi 13, y ahí me hice consciente de mi primer miedo. Vamos a decir, ahí comenzó un poquito mi despertar espiritual. Mi primer miedo evidente era no saber ser la madre que se esperaba de mí. Yo no había tenido una familia al uso y entonces yo no tenía un referente de familia estructurada y mi máximo propósito, bueno, de hecho yo no me quería, o sea, me daba miedo ser madre, mucho miedo, porque yo no sabía eso, si iba a ser capaz de ser madre, y también me daba mucho miedo perder esa libertad, bueno, que egoístamente el ser humano, y no tan egoístamente porque ya también he entendido y comprendido el por qué tenía miedo a perder esa libertad. Cuando nació mi hija, a los 2 años, me quedé embarazada de mi segundo hijo,
y me dijeron que tenía lesión cerebral, es más, que tenía 6 lesiones cerebrales en la semana 20 de embarazo, y me dieron la opción de poder interrumpir ese embarazo. Y ahí tomé la decisión de continuar porque le sentí como un maestro muy grande, ¿no? Y tomé la decisión muy conscientemente de saber que ahí empezaría un proceso del que ya no podría, en el que ya no podría dar marcha atrás. Y durante el resto del embarazo empecé como a despertar un poquito a esa espiritualidad que de alguna manera había estado latente en mí, porque yo sí me había hecho muchas veces preguntas y tenía la certeza más absoluta desde muy pequeña de que no podemos tener una sola vida, o sea, que no nos podemos jugar toda una carta. Yo aceptada, o sea, si Dios existía para mí tenía que darnos muchas oportunidades. A mí no me valía eso de, bueno, Él reparte y yo tenía que haber matado, tenía que haber muerto en África, tenía que haber pasado por muchas cosas para estar donde estoy hoy. Y me parecía lo más y para mí esa era mi filosofía de vida y bueno, no hablaba de ello, pero así lo sentía. El caso es que cuando nace mi hijo se convierte como en el motor, soy por naturaleza exploradora y entonces se convirtió en el motor de esa exploración y de hacerme consciente cada vez más de miedos pues que yo no había sentido o notado. Y ya me había dado cuenta de que mis hijos no me quitaban libertad, sino que me la daban. ¿Por qué? Porque mis hijos me daban su amor incondicional. Ese amor incondicional estaba sanando heridas muy, muy grandes que yo tenía dentro y ese amor incondicional habían hecho que desapareciera muchos de los miedos que yo sentía. Entonces ahí fue cuando, gracias a mis hijos, comprendí que el miedo desaparece o se transforma más que desaparece gracias al amor. A medida que pasaron los años y debido en gran parte a las lesiones cerebrales de mi hijo, decidí convertirme pues, en el mejor filtro que él pudiera tener ante el mundo y entonces me hice consciente de muchos más miedos. Yo pensaba que era una mujer no miedosa y de repente digo, anda, pues tengo muchos miedos, ¿no? Y empieza ese afán por descubrirlos por él. O sea, digo, si mi hijo no va a poder hablar, no va a poder andar, no va a poder ver, no va a poder hacer nada, tengo que parar. O sea, esta inercia que nos lleva a todos, tengo que dejar de asumir roles absurdos que nos hacen ser personajes y no vivir en esencia, ¿no? En nuestra verdad, desde el corazón, y tengo que parar y escucharle, ser capaz de escucharle y de tener la humildad de saber que él es mi maestro en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues fui parando, dejé de trabajar, en aquel momento es que no me quedó más remedio, no es que económicamente me lo pudiera permitir, sino que no me quedó otro remedio y así lo hice. Y bueno, ese amor de ellos me fue sanando y supongo que también mi amor, que yo entiendo también que de alguna manera era bastante incondicional, no sé si puedo decir del todo, ya me lo dirán cuando pasemos al otro lado y me lean la cartilla, ¿no? Pero creo que sí porque me entregué por completo, ¿no? En cuerpo y en alma. Y a medida que pasan bueno, mi hijo ha ido mejorando, entendí también que hay un hilo conductor invisible entre una madre y un hijo, igual que entre todos los seres humanos, y que somos capaces de transmitir pues ese miedo y decimos, ¿y por qué esa persona ha reaccionado ante una cosa que yo he dicho normal? Pues no, a lo mejor no lo he dicho tan normal, había un miedo en mí que ha hecho que la otra persona reaccione y me ataque o se ponga a la defensiva, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes cada vez más de que somos responsables de alguna manera, no culpables, pero sí responsables de estar cada vez mejor para no ir generando miedo en las demás personas, que al final nace de un miedo interno, pues de abandono o de carencias que traemos emocionales. También me he dado cuenta de que el miedo se puede trabajar y transformar en amor cuando nos hacemos conscientes, o sea, cuando pasa del inconsciente al consciente. Mientras es inconsciente, por supuesto, no lo podemos trabajar. Mientras está ahí escondido debajo de la alfombra, porque nos acostumbramos a medida que crecemos a ir metiendo miedos debajo de la alfombra por pura supervivencia, y vamos adaptándonos a nuestro entorno, ¿no? Y a poner la sonrisa donde a lo mejor no queremos sonreír, pues vamos a ir metiéndolo. Y gracias a ese trabajo interior, que es que no hay más remedio que hacer una vez que ya te despiertas y te das cuenta de esa responsabilidad que tenemos todos, pues van saliendo poco a poco, entonces pasan del inconsciente al consciente. Y ahí, con gran humildad y amor nuevamente, empieza un trabajo bonito, duro y difícil, por supuesto, pero la vida ya se va encargando de ponerte delante lo que eres capaz en ese momento de afrontar. Y aparecen como hilitos de los que vas tirando y empiezan a aparecer pistas y la vida se puede convertir. Juego suena muy divertido y no es que sea divertido porque es muy duro a veces, pero sí de alguna manera empiezas a hacer ese rompecabezas, ¿no? Y vas encontrando las piezas que te permiten ver un poquito más y no navegar en esa incertidumbre tan grande que te crea además más miedo. Y el miedo es que bloquea mucho. Entonces, es tomar un poco como el
como la iniciativa y dejar de ser sujeto pasivo de la vida a ser sujeto activo e intentar salir de ese bloqueo. Como bien dice Luis Pablo, una de las mejores herramientas es parar y meditar si no ha aparecido esa puntita del hilo, y si ha aparecido también. Y yo el otro día, bueno, hablaba también Iñaki que una vez que aparece ese miedo y empieza el trabajo, no es inmediato, pasa un tiempo hasta que por fin va subiendo tu nivel de conciencia y la energía también va subiendo y lo vas transformando en amor poquito a poco, pues de repente un día haces clic y pasas al siguiente escalón, que no será el último, sino uno más de lo mucho que nos queda por recorrer, pero ya tomas un poquito más de perspectiva y te instalas un poquito más en el amor a esperas de que te llegue la siguiente lección, el siguiente miedo que sale ahí por debajo de la alfombra y producto de esas carencias emocionales que todos tenemos. Y entonces para mí el trabajo de transformar ese miedo en amor es lo más bonito. Es fácil caer también en esa espiritualidad. Yo estoy en este proceso porque para mí la espiritualidad es algo muy innato. Os decía que desde muy pequeñita he sentido pues que lo tengo en el ADN, ¿no? Pues eso, que estamos aquí para crecer, para aprender y a transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje. Todo eso lo tengo como muy interiorizado, pero claro, al fin y al cabo somos humanos, no somos solo almas en un cuerpo, y yo también he sido niña y he sufrido pues lo que todos vamos sufriendo, unos por una razón, otros por otra, y bueno, pues me he ido creando una coraza, ¿no? Una coraza, y esos miedos e inseguridades estaban dentro, pero yo no era consciente. Entonces, con esa espiritualidad así como tan latente, te despiertas, de repente te empiezas a encontrar con mucha más paz, y dices, ostras, pues aquí estoy fenomenal, y esos miedos están ahí, no es que ya han desaparecido, porque van transformándose, y de repente pues te vas dando cuenta de que siguen, ¿no? Entonces en esa espiritualidad también cabe el peligro de que te desconectes de tus emociones. Entonces la meditación es genial, y otra forma de meditación es como, que es la misma, es analizar tu cuerpo para ver dónde están las tensiones guardadas, porque es lo que te va a llevar a decir, ostras, como decías tú, ¿no? No tengo paz. Creo que estoy instalada en una paz, pero ante esta situación que me llega, lo puedo pasar debajo de la alfombra, ¿no? Como he hecho antes y me ha ido bien porque no sufro. ¿Reconociste que tenías bloqueos emocionales? Bueno, es que estoy encantada porque hace unos meses, de hecho, de la anterior charla, le dije a Luis Pablo, oye Luis Pablo, hay algo que me dice que voy a ir a ver. Y entonces pues me fui a Luis Pablo, que te recibe en su magnífico despacho de La Paz, y me tumba y me dice, noto que estás inquieta. Y digo, sí, efectivamente, estoy inquieta. Pues yo te hacía como con más paz. Y digo, pues bueno, durante un tiempo bastante largo estaba en una gran paz, pero cuando ya estás en esa paz e integras lo que tenías que aprender, llega la siguiente lección. Con una mudanza, me he venido a vivir a Madrid después de vivir en una burbuja en el Algarve, en Portugal, y claro, llegaba el momento del siguiente aprendizaje, de la siguiente lección. Ya lo de mi hijo y todo eso estaba más que superado, trascendido, pero llegaba la siguiente y luego llegará la siguiente y así. Entonces fui a ver a Luis Pablo y me dice, te veo que estás ahí como inquieta, y digo, sí, absolutamente. Dijo, pues medita, medita y medita. Y digo, vale, genial. Entonces, pues es verdad que he meditado y he hecho otras muchas cosas aparte de meditar, escribir, compartir con otras personas, que es súper importante hablar de tus miedos y no enfrentarte a ellos en soledad. O sea, es al contrario, es hablar de ellos, es compartirlos y es saber y tener clarísimo que no van a desaparecer porque son una herramienta genial para vivir, es transformarlos. Pero es verdad que no se pueden transformar si ese amor no lo tienes hacia ti. Entonces es fácil ayudar, es fácil compartir, es fácil hacerlo desde el corazón cuando en ti sabes que es el camino, ¿no? El hacerlo en equipo, el compartir, el ayudar, eso. Pero luego ya el siguiente paso es qué pasa con el amor a ti mismo, ¿no? Y no es tan fácil porque eso, como es un arduo trabajo y es como quizás el más complejo de todos, es encontrar ahí la causa y el origen un poco, pues ahí es el siguiente paso de decir, bueno, ¿y el amor a mí mismo dónde está? Pongo a los demás delante de mí, pero yo también tengo que estar ahí, ¿no? No digo por delante ni por detrás, digo en la misma ecuación. Y bueno, pues a partir de ese día en el que fui a verte hace como un mes, y ya de antes, ya estaba en un proceso ya de pasar al siguiente escalón, aunque sea un poquito más arriba nada más,
para ver con más perspectiva, pues tuve una meditación, y ya con esto acabo, que fue muy, muy bonita. Una meditación, me fui a un retiro con María Talavera y con Ana Rabé. Hice el curso de Mindfulness hace 8 años o así. Y bueno, les dije, María, Ana, soy consciente de que tengo que irme a vuestro retiro a Huelva. Hacía años que no hacía nada parecido. Y me fui a Huelva y 4 días para desconectar. Estaba un poco eso, en conflicto mental versus corazón. Y de repente me senté bajo un árbol en uno de los ejercicios, que era lo que nos proponían, encuentra tu árbol, ¿no? Y encontré mi árbol, la naturaleza es increíble para eso, y mi árbol me acogió con tanto amor, con tanto, tanto, tanto amor, fue tan bonito, fue incluso un amor que yo me sentí dentro del útero materno, y quizás todo ese amor que a lo mejor yo no había sentido, no soy ni consciente, o sea, eso estaba en el inconsciente, durante hasta mis 44 años que tengo de vida, ese árbol fue capaz de darme ese amor que yo no busqué, me lo dio de manera absolutamente incondicional. Entonces me sentí tan amada, incluso sentí que, o sea, como mi parto, mi juventud, o sea, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, tal, hasta el día de hoy, y ese árbol me dio ese amor que yo pues, quizás no había sentido de manera tan incondicional. Entonces, es verdad que cuando un niño nace con tanta incondicionalidad, y da igual sea lo que sea, te van a querer, que eres capaz bueno, pues de vivir en la libertad de querer seguir explorando y de no tener miedo a tener miedo. Es de transformar ese miedo en amor siempre y seguir. Hay una cosa que has comentado, volviendo, perdón Ernesto, te doy enseguida tiempo. Si tenemos los miedos en el subconsciente, obviamente no somos conscientes, pero sí somos conscientes de los frutos de ese subconsciente. Yo sí soy consciente de que me estoy enfadando o de que estoy perdiendo la paz. A lo mejor no sé por qué, tengo un trauma, no, yo no voy a hablar aquí de traumas, instalado, menos en presencia de los que hay aquí, pero tenemos mucha información grabada dentro de nosotros que no somos conscientes de ello, pero yo sí puedo ser consciente de que esto me está alterando de alguna manera. Y ahí hay un miedo. Como esto es para identificar, que seamos espejo, ya sé que tengo un miedo ahí. Luego veremos cómo lo trabajamos, cómo se puede, pero seamos conscientes, aunque lo tenga en el inconsciente. Si me da miedo hablar en público, si me da miedo, lo que sea, si me molesta que me chille mi pareja, ¿qué miedo hay detrás? Más allá de que te baje la energía. Si me da miedo, lo que sea, si pierdo la paz por lo que sea, que es lo que estamos aquí, para no perder la paz, aprender a no perder la paz, o a perderla lo menos posible, pues volvemos a lo de antes. No sé a lo mejor qué me está pasando. No sé a qué... No, pues yo creo que no tengo miedo a morir. A lo mejor no tienes miedo a morir. Pero mañana te dan un cáncer de no sé qué y a lo mejor o muere alguien que... No lo sabemos. Pero mira los frutos. Mira si pierdes la paz. Y si pierdes la paz, volvemos a lo de antes. Trabaja el sistema de creencias. ¿Por qué estás viendo eso como algo que te quita la paz? ¿Qué hay de negativo en eso? Ya no hablo más. Ernesto me dijo, me encantaría hablar de un tema que para mí es, y lo hemos comentado en alguna charla, una de las herramientas más potentes para ese proceso que hablábamos de cambiar creencias viejas por creencias nuevas, verificar y que aprendamos la información que nos deje más paz. Y es que hasta que podamos verificar y cada día aprendamos y podamos vivir más felices, o por lo menos con menos sufrimiento, una herramienta hasta conseguir eso, para mí fundamental, es la confianza. Y qué mejor uso de la confianza en esta charla para salir de los miedos y qué mejor que Ernesto nos pueda hablar de ello. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. No por estar yo aquí, sino porque estemos todos aquí. Porque dice uno de los grandes filósofos y psicólogos transracionales o transpersonales, como le llaman ahora, Ken Wilber, que a mí me apasiona, es un geómetra también de la evolución de la conciencia, dice que el verdadero crecimiento espiritual se produce en microcomunidades. Esta no es tan micro, pero vamos, yo sí he comprobado en grupos pues como mucho de 14, 15 personas, luego muchas veces de 3 o 4, que verdaderamente ahí es donde, sobre todo porque se puede hablar en confianza, ya lo habéis apuntado aquí, el sacar los miedos, cuando uno se lanza,
se produce ahí un efecto, pues casi, ¿cómo se llama esto? De sincronía, no, en la música, de vibración, ¿eh? Uno empieza a decir una cosa, oye, pues yo también. Yo he tenido la inmensa fortuna, me considero un auténtico privilegiado, mucho más que de haber sacado la oposición, que eso, como diría el Dalai Lama, se queda en el local level, ¿no? Yo de ir al global level. La inmensa fortuna de haber podido trabajar durante 19 años, bueno, los 2 últimos doblando, en la prisión militar, los 2 últimos iban también a Extremera, y fue gracias a un amigo que ya practicábamos desde hacía un poquito de tiempo, surgió esta oportunidad por contactos que tenía con la psicóloga, Alejandra Esteban, una capitana del Cuerpo de Sanidad Militar, pero en aquel momento era la psicóloga de la prisión. Entonces, bueno, pues se montó este grupo y sobre todo tuvimos una combinación del mindfulness con las diferentes comunidades de 12 pasos. Y eso nos llevó, no sé si a vosotros os suena, porque normalmente la gente conoce algo de Alcohólicos Anónimos, pero hoy en día hay cerca, a mí me han dicho 300, no sé si es verdad, muchas me parece, ¿no? Pero bueno, como los miedos, hay tal cantidad de adicciones. Una vez vino un jesuita mexicano, muy gracioso, a dar una charla allá a la prisión, y decía, todos somos adictos. Porque el que no depende de algo, depende de alguien. El que no depende de alguien, depende de algo. Y eso es verdad. Yo lo que he comprobado es que bueno, hay una adicción común, que yo creo que afecta al 99% de la humanidad, que es la adicción a la rumia. Lo que ha apuntado antes Luis Pablo, que efectivamente lo que decía el Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y no es más que la recreación mental del dolor. Y pum, pum, chuchu, y dale que te pego. En la sesión anterior tuvimos ocasión de hablar de la aceptación, que es una cosa que ha ayudado mucho a decir, bueno, yo estoy aquí, de aquí tengo que partir y no voy a gastar la energía en cambiar lo que ya no puedo cambiar, ¿no? lo que ha pasado. Pero yo lo que quiero poner de relieve, sobre todo, es que yendo al lema o al título, como le quieras llamar, de esta sanga, Caminando la Consciencia, pues es que en realidad en la consciencia es donde está el secreto de la pirámide. Y yo les decía a los internos, hay 2 tipos de mindfulness. Está el MBSR, que es el que conocemos todos, de Kabat-Zinn, el Mindfulness Based Stress Reduction, en español REBAP, la reducción del estrés basada en la atención plena. La reducción del estrés es sensacional, y mucho más en un mundo enfermo de hiperactividad como es este, ¿no? Pero yo les decía, pero si queréis, vamos a practicar el mindfulness de Buzz Lightyear, que nos va a llevar al infinito y más allá. Claro, mindfulness de Buzz Lightyear, y lo entendieron hasta los legionarios, que no saben leer y escribir. Yo tengo un gran, no sé si está el compañero que había hecho la mili en la Legión, entonces tengo un enorme cariño, sobre todo porque nos han escrito algunas... Tenemos algún legionario, perdón, aquí en la sala. Pues encantado. Yo le tengo un enorme cariño a la Legión y a los legionarios. Pero lo comentaba por eso, el otro día en la cena nos comentaba el gran compañero que le había tenido que escribir una carta a su madre, a un legionario. A mí me han escrito cartas llenas de faltas de ortografía que me han hecho llorar, ¿no? Pero literalmente me han hecho llorar. Si queréis llorar también con esto de la meditación, os recomiendo una película que se llama, es un documental, Doing Time, Doing Vipassana. No hay que saber inglés porque todo lo que se está viendo pues habla por sí mismo, ¿no? Es de una superintendente de prisiones en la India que, bueno, tenía también la percepción, el insight, diría Marcelo, tenía el insight de que tenía que meter la meditación en las cárceles y lo contó. Bueno, llamaron a Goenka, que es uno de los grandes maestros. Goenka dijo que él lo daba, pero si se quedaba allí interno, o sea que pasaba los 10 días dentro de la prisión. Y es impresionante porque, claro, cuando ves las condiciones, la prisión militar es un colegio mayor. O sea, de entrada tienen chabolos, como dicen ellos, celdas individuales, lo cual no tiene precio. En cambio, en Extremera, a Villarejo, por ejemplo, que ha sido uno de los practicantes más avanzados que he tenido, a Villarejo le torturaba no hacer meterle a un loco en la habitación, y de muchas otras formas, pero que no viene al caso. Quiere decir, el hecho de tener esa intimidad no tiene precio. Luego tienen todo tipo de actividades. Y pides un curso de entrenamiento de perros y va a la policía. Lo pidieron de mindfulness y surgió. Pero lo que combinamos sobre todo también fue la terapia de 12 pasos. Antes los 12 pasos, pues para mí es el mayor monumento que se ha hecho de psicoespiritualidad, y lo mismo sirve para un descosido que para un roto. Es decir, hay 300 comunidades
Y lo mismo tienes pues para las drogas, adictos al sexo y al amor, los adictos al romance, al juego, comedores compulsivos, que creo que he dicho codependientes anónimos. Luego para las víctimas del terrorismo, ahí está Al-Anon, que es la de la familia, está CODA, codependientes anónimos. Yo he tratado a 11, hacía la cuenta, bueno, ahora no me sale, pero la más importante de todas fue la de ACA, que es Adult Children, lo hablábamos el otro día en la cena, ¿no? El Adult Children. Esto inicialmente empezó siendo una comunidad que era para los hijos de alcohólicos, o sea, lo de ACA es Adult Children of Alcoholics en su origen, pero como no iba nadie, alguien tuvo la genial idea de convertirlo en Adult Children of Anomalous Families, y entonces, claro, ahí cabe toda la humanidad. O sea, hijos de familias disfuncionales, alguien apuntaba antes por ahí, ¿no? Familia disfuncional. Yo estaba comiendo, yo en el Tribunal Constitucional, bueno, ya la friolera de 40 años, y estaba con un compañero muy, muy inteligente, y le invité, le llamé por la mañana y digo, oye, te invito a una ópera de Rossini fantástica. Y digo, hombre, yo encantado, luego yo te invito a cenar. Bueno. Y cuando estábamos ya cenando, una ópera de Rossini extraordinaria, se mira, no me acuerdo, y me dice, ¿a qué debo yo la fortuna de haber tenido este pedazo de operón y tal? Digo, mira, no te voy a aburrir. Yo suelo venir con una tía mía que es profesora de piano, yo lo pasaba muy bien con ella y tal, pero bueno, es una hija de la Gran Bretaña, la he mandado a freír puñetas y no voy a entrar en detalles, digo, ya es mal. Y bueno, si es que le digo, si es que la familia de mi madre es muy disfuncional. Oye, y es que lo estoy viendo porque estaba partiendo un calamar y se me cae así, me dice, como todas, Ernesto, como todas. Bueno, y entonces en esto de ACA, como digo, pues lo que trata es los efectos de la disfunción familiar. Además es divertidísimo, ¿no? El presentarte con 60 años y decir, me llamo Ernesto y soy un niño adulto, pues eso es fantástico, ¿no? Pero ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que se ponen de relieve esas cosas y muchas más. Es decir, yo me quedé alucinado en la tercera o en la cuarta reunión de ver cómo salía en boca de los demás todo esto, ¿no? Y esa es un poco la verdadera terapia. De entrada, la primera frase de los programas es admitimos lo que sea, ¿no? Admitimos que éramos impotentes ante la disfunción familiar, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, ante el juego, ante lo que sea. Y luego un trabajo importante. Los 3 primeros pasos en versión ACA resumidos son muy gráficos porque encajan con lo que estamos hablando aquí. Los 3 primeros pasos en ACA los estoy diciendo, yo no puedo, otro sí puede, déjaselo a él. Es verdaderamente, yo tenía un maestro de Sufi que decía, very powerful, muy poderoso. Yo no puedo, otro sí puede, dejárselo a él. Lo enlaza con el tema absoluto de la confianza. Pero antes me gustaría, ya he dicho, digo, el mindfulness de Buzz Lightyear, ¿en qué consiste? Pues con una deliberada redundancia diría que es hacernos conscientes de la consciencia. ¿Sí? Entonces, no por deformación profesional, como estos contratos, hoy está uno me pone nerviosísimo, esto de los ingleses, al final, definición de términos, se entiende por día, se entiende por persona, se entiende por hacer, así va a estar puñetas, hombre, estamos hablando de cosas que son elementales, ¿no? Bueno, yo no quiero hacer eso, pero y tampoco por erudición, porque a mí, tal y como me pintan, digo, me encaja con lo que dice Consuelo Martín, que un erudito no es más que un ignorante bien informado. Yo, en ese sentido, sí, acepto que sea un erudito, porque me ha gustado leer muchísimo desde pequeño. La librera de mi pueblo, cuando llevé a mis hijos por primera vez, decía, ¿tu padre venía aquí con 10 años? Hombre, y pedía por lo normal, los 5, Guillermo el Travieso y tal, pero como yo no traía nada de eso, porque en este pueblo no lee nadie, y de tu padre se iba de aquí con 11 años, con las obras completas de Cela, con la vida de Iván el Terrible, el Don Apacible y tal. Bueno, y ahí es mi vocación y mi verdadero hobby. Pero entonces decimos, vamos a ver, no por precisión terminológica, sino porque es el secreto de la pirámide. ¿Qué es la consciencia? Yo tampoco me lo había planteado hasta que empecé a estudiar un poco a fondo. Y Consuelo Martín, que tiene un libro fantástico sobre las Upanishads, que, como sabéis, pues bueno, es el final de los Vedas, es uno de los pilares del Vedanta Advaita. La Kena, quiere decir quién, la Kena Upanishad es un diálogo entre un discípulo, un aspirante al conocimiento y un maestro. Entonces le pregunta quién, hay el nombre de la Upanishad, Kena, ¿quién mueve los hilos? ¿Qué es el absoluto? Y la respuesta es preciosa porque es la definición por no definición. Dice, la consciencia. Dice, y la consciencia es aquello por lo que las palabras se expresan, pero que no puede expresarse con palabras. A mí me resulta precioso, ¿no? Aquello por lo que las palabras se expresan, pero que no puede expresarse con palabras. Y lo lleva a los 6 sentidos, porque
La mente en el hinduismo y en el budismo se considera el sexto sentido, y también aquello por lo que la mente piensa, pero que no puede ser pensado por la mente, así por lo que oímos, que no puede ser oído, etc. El doctor Hawkins, que Hawkins no es Stephen sino David, tiene el mejor libro que yo conozca que se ha escrito sobre la conciencia, que hemos hablado alguna vez, que es El ojo del yo. Es un juego de palabras en inglés, The Eye of the I. El ojo del yo. El ojo del yo es el de la divinidad dentro de nosotros, y llámale como quieras. Una de las cosas fundamentales de los programas de 12 pasos es que te dicen, hablan de poner tu vida en manos de Dios como cada cual lo conciba. No se pueden dar más facilidades, ¿no? No, yo es que no creo, pues coño, tío, me dijo un compañero en ACA que venía de Alcohólicos Anónimos, dicen, incluso en inglés te dicen que si no crees en Dios, creas en God, G-O-D, que es el acrónimo de un Group of Drunkards, de un grupo de borrachos. Si tú no crees en Dios, temporalmente encomiéndate a este grupo Group of Drunkards donde vamos a salir juntos, ¿no? Entonces, un poder superior como cada cual lo conciba realmente no es muy difícil de entender. Y luego, pues uno de los grandes maestros, que hemos hablado de él también y al que se tiene muy fácil acceso porque publican miles de libros y audios de forma gratuita en amarabat.org, que era uno de los libros que te traía allá en Amaro. Es un tío muy simpático, es ahora el Abad, es el monasterio budista más grande de Europa. Estos son una banda de cachondos que se fueron en años 60 y tantos a fumar porros a Tailandia. Pero sí, tal cual, pero descubrieron la meditación budista algunos de ellos, empezando por Daniel Goleman, tan conocido, ¿no? El de la inteligencia emocional, John Kabat-Zinn, etc. Y varios de los monjes que están allí que son verdaderamente simpáticos. Y entonces un día hablando con él, dice, bueno, pero si esto de Dios como cada cual lo gocía, dice, está muy bien. Yo a los occidentales que tengo que hablarles de Dios, les digo que, bueno, llamémosle el gran lo que sea. El gran lo que sea. Bueno, pues esa conciencia que le está dando, bueno, me estoy anticipando, Hawkins en ese libro que se llama El ojo del yo, sí da una definición positiva, así como Laquena las da negativas, no aquello por lo que el oído oye, pero no puede ser oído por el oído. Hawkins dice, la conciencia es la energía que da vida al cuerpo. No lo había planteado nunca así tan radical y tan sencillo, ¿no? De forma, dice, que la vida humana no es más que conciencia cuajada, dice de una forma muy gráfica, conciencia materializada en el mundo de la forma. Y Yogananda, nuestro querido Yogananda, que es al que aludía Luis Pablo, Yogananda a mí fue el que me descubrió el secreto de la pirámide dentro de esta misma línea, porque él dice, lo convencionalmente llamado Dios es el espíritu único, es la mente universal, es la conciencia universal, y se encarna en cada uno de nosotros como conciencia individual o alma. Claro, y eso explica muchísimas cosas que hemos oído desde pequeño en los colegios, pero que nadie nos ha explicado. Yo incluso le preguntaba a gente muy de misa diaria y de 18 rosarios diarios, por ejemplo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Le digo, ¿en qué? Hombre, eso está en el Génesis. Digo, sí, Génesis 1.26, preguntaba yo a una hermana del Opus. Digo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿pero en qué? ¿En las barbas? No, claro, porque si la imagen y semejanza de Dios es en la imagen antropomórfica del Barbas, pues ahí entran en acción, como dice Hawking, los monjes gotosos y ociosos, los que no tienen absolutamente nada que hacer, y las autoridades eclesiásticas emocionalmente trastornadas, como dice, y entonces no vamos a plantear si la mujer tiene alma o no, lo cual en principio pues tiene su razón de ser, ¿no? Porque si la imagen y semejanza de Dios son las barbas, pues las mujeres afortunadamente no tienen barbas, no se las tienen que aplicar. Entonces, claro, eso a mí me explica, claro, la imagen y semejanza de Dios es en la consciencia. Y en todas las tradiciones espirituales, en todas, coinciden en que el absoluto, llámale poder superior, llámale tal, es consciencia. Está en todas, o sea, mirad la que queráis, hasta en el budismo, que parece que no creen en Dios y no es verdad, porque ellos hablan de Rigpa, que literalmente traducen como la mente fundamental innata de luz clara. En el taoísmo hablan de lo mismo, de la mente cósmica, hasta el Islam, igual, bueno, hasta el Islam, pues parece más así, el atributo fundamental de Alá es la existencia. Yo soy el que soy, dice Yahvé cuando le preguntan, ¿no? En el capítulo 3 del Éxodo, ¿quién eres o cómo te llamas? Yo soy el que soy. Y la tradición que mejor lo explica es el hinduismo con el Satchitananda, que lo habréis oído algunas veces. O sea, Satchit, o en práctica yo lo usáis, Satchit quiere decir existencia, conciencia.
Y Hawkins insiste en que sin existencia no hay consciencia, sin consciencia no hay existencia. Son dos cosas que van absolutamente unidas, existencia, consciencia. Y cuando nos instalamos, y ya entramos con Buzz Lightyear, cuando nos instalamos en esa plena consciencia interior, se produce esa sensación de gozo de la que hablabais antes, que es Ananda. Ananda literalmente quiere decir gozo, éxtasis, dicha, muy distinta a cualquiera de las otras emociones felicitarias, porque claro, el placer es físico, la emoción cuando se satisface produce felicidad, lo intelectual es alegría, pero la emoción verdaderamente elevada, pues bueno, se ha hablado siempre de la dicha, del éxtasis, llámale. Entonces, esa es la clave, el entender que la consciencia está dentro de nosotros, de ahí lo de Jesucristo, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Claro, como consciencia. Y entonces, a través de la meditación, como han insistido aquí, se va expandiendo el hueco entre los pensamientos y ahí es donde uno atisba esa plena consciencia, que en definitiva es Dios o el absoluto. Ese es el secreto. Y por eso dicen los orientales, pero si los cristianos lo tienen en la Biblia y no se enteran. Salmo 46, bien traducido, dice: aquietaos y sabed que yo soy Dios. ¿Qué quiere decir eso? En la mente tranquila se va a tener un papel. Por terminar, ¿todo esto en qué influye? Pues en que instalaos en esa plena consciencia, el miedo se reduce notablemente. Nuestro querido Yogananda, y eso dice: si supiéramos quién camina con nosotros, el miedo sería imposible. Y yo le contaba a Luis Pablo antes, y perdón por la repetición, pero decía, yo en una librería de Murcia, un fin de semana que estaba allí, pero me iba ido el día antes, iba a un Marrón y tal, encontré una librería chiquitina que acaban de abrir y ahí conocí a 3 personajes que lo han marcado mi vida, ¿no? Que fueron a Thich Nhat Hanh, a Yogananda y a Ramana Maharshi. Yogananda tiene un librito que se llama Donde brilla la luz, que ahí por la noche en el hotel, preparándome para el marronazo que tenía al día siguiente, y que luego he tenido muchos otros, la vida profesional y personal y tal, yo siempre me he quedado con eso, y hay veces que igual que miro hacia arriba y digo, que Dios te bendiga, gordito, porque Yogananda es un gordito entrañable. Yo decía, era un gran yogi, como su nombre indica, yoga ananda, el gozo del yoga. Y él decía, la más importante de las posturas del yoga es permanecer imperturbable aunque el mundo se derrumbe. Tú haz tu parte y Dios hará la suya. Y misteriosas circunstancias vendrán en tu ayuda. Yo doy fe de que eso es así. Me contaba Luis Pablo, yo he atravesado el Mar Rojo simbólicamente con unas murallas de agua, decir, esto me va a sepultar en un momento, es decir, confianza, ¿no? Tú haz tu parte y Dios haga la suya. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que contar con ese recurso interior, instalarse en ese recurso interior, va a reducir notablemente el miedo. Y si no nos lo quita, como muy bien han apuntado, vamos a poder convivir con él. Se va a reducir notablemente. Ramiro Calle entrevistó a un gran yogi y le preguntó, dice, oiga, maestro, usted antes de realizarse o de iluminarse, como le quieras llamar, dice, ¿usted se agarraba a grandes rebotes o tenía grandes pasiones y tal? Sí, claro, a veces, como todo el mundo. Y dice, ¿y después de iluminarse sigue teniendo usted grandes rebotes? Ya no tendrá ninguno. Dice, sí, claro, a veces, como todo el mundo. Punto suspensivo, dice, pero ya no me importa. Esa es la diferencia. Lo mismo que al maestro de toda esta gente, a Yan Cha, le querían echar allí a la Buenaventura o lo que fuera, él se resistió. Vea, es que ha venido desde muy lejos, dice que usted es un maestro de tal calibre y quiere leerle la mano. Y el que se la estaba leyendo se queda alucinado y le dice, oiga, tiene usted marcadísima aquí una línea que denota una enorme ira. Y dice, sí, pero no la uso. Entonces, bueno, yo creo, por terminar, que realmente para mí la confianza, porque he tenido una bellísima experiencia hace poco y la tengo como perfil en mi WhatsApp con mi nieta, ojitos de la mano, pero me dio una lección de lo que hay que hacer, porque cuando va, tiene un año y medio, cuando va por la acera y le dice, Martina, dame la mano, dice, no, ella va. Pero en cambio, cuando llega al paso de cebra, que sus padres le han enseñado, que hay que cruzar la calle, te coge la mano directo. Digo, oye, qué buena, no, yo no cojo la mano si no es necesario. Yo hago mi parte, con el mazo dando, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Quién pasa de cero? Pumba, entonces te cojo la mano. Entonces yo he entendido también el mensaje profundo de Jesucristo de hacerse como niños. Que los americanos matizan muy bien, es decir, es hacerse childlike, but not childish. O sea, hazte como niño, pero no infantiloide.
Y el hacerse como niños es eso, es volver a caminar confiadamente de la mano de nuestros padres y superar esas dos primeras etapas de la vida que pasamos todos los seres humanos, de mis padres lo saben todo, luego viene la segunda, mis padres no saben nada, y luego qué razón tenían mis padres, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la confianza en definitiva, tal vez lo más bonito es eso. Ora y confía, ¿no? Claro. Que decía yo, ¿no? Hasta que sepamos, confiemos. Y una herramienta que yo aprendí hace mucho y que intento compartir y utilizo mucho siempre es desapégate de los resultados. Tú haz tu bien, aunque consideres que, o sea, siempre piensa en positivo. Haz las cosas como si tuvieras la absoluta certeza, aunque no la tengas, de que todo va a acabar bien. Lo que para nuestra mente todavía es dual, porque pensamos en términos de bien y mal, confía, aunque sea a veces muy difícil confiar, ¿no? A veces pasan cosas que no entendemos y es, para mí, la mente, una de las trampas que nos hace es querer comprender lo que sucede, y no tenemos la capacidad para comprender lo que sucede muchas veces, queremos saberlo todo. Entonces, no queramos aprender por qué suceden las cosas, simplemente confía, hasta que lo sepamos, algún día lo sabremos. Y mientras estemos aquí y mientras estemos sufriendo, y estamos en un microgrupo, como dices tú, al final nosotros, creo que todos aquí, de alguna forma, estamos haciendo terapia. Y aquí estamos adictos a sufrir. Estamos adictos a sufrir. Todos los días sufrimos. Todos los días. Todos los días perdemos la paz. Por algo, más o menos. Bueno, pues piensa en positivo. Piensa siempre en positivo. Piensa en bien. Y confía. No lo sabemos. Es una creencia más. Pero cambia. Empieza en bien. Cree en positivo. Y a mí me ayuda. Sí, bueno, es que además, cuando te eres consciente de que esto es una escuela, vamos a decir, lo que quieres no es siempre lo que necesitas. Entonces es fenómeno, porque dices, bueno, yo pongo ahí pero al final lo que sale es perfecto para el aprendizaje. No, totalmente. Vamos gracias, David, que ha venido otra vez de Londres. 1.000.000 de gracias. Tenemos aquí a Humanities no sé si conocéis la plataforma de Humanities Team. Gracias, David. Querías poner un vídeo y abrir debate, ¿no? Y abrir un poco reflexiones sobre los miedos, con el objetivo de que podamos participar todos. Y sin miedo a hablar, por favor. Recibo el pase y que os sintáis con esa idea de lo que allí comentamos siempre es el no judgment, no repercussions, deep listening and understanding, and unconditional love, que es no hay juicios, no hay repercusiones, hay una escucha activa, un entendimiento activo y amor incondicional, ¿vale? O como se dice en Las Vegas, lo que os sucede aquí se queda aquí, ¿vale? Entonces, vamos a poner este vídeo que es, pues eso, un poco inspirador, y la idea es que os quedéis un poco en la mente de lo que hemos hablado. Dentro de ese miedo, ¿cuál es vuestro miedo actual? Tenéis aquí una ocasión de no tener miedo a contar vuestros miedos, ¿vale? Y cuál es el síntoma y la causa o la raíz del miedo, ¿vale? Pensar esto mientras sale el vídeo, y cuando acabe, pues el que quiera compartir sus miedos puede aprovechar, ¿no? Además es gratis la terapia. Y si no, también ya abrir un turno de preguntas o cuestiones o reflexiones sobre lo que hemos hablado. Para eso, para que ya haya un diálogo abierto, ¿vale? David va a poner un vídeo que dura mucho más, que está en la plataforma de Wake Up el vídeo, que es una historia muy bonita, pero el vídeo, lo que vas a poner es una parte solo, ¿no? Pequeñita. Correcto, solo es como una especie de píldora para abrir un poco el diálogo, ¿vale? Y luego ya en la plataforma podréis ver, el que quiera, los vídeos completos. Es un testimonio de una persona, bueno, lo que quiero que lo veáis, pero bueno, que habla de una manera auténtica, ¿no? De su miedo, ¿no? Entonces, para abrir los nuestros, ¿no? Mismo, y no sabía cómo salir de ahí. El miedo no tienes, y en 30 segundos te llega, te invade y lo tienes para siempre.
momento muy difícil, que yo lo recuerdo, y hay veces cuando escucho y leo cosas me viene ese momento a la cabeza. Estando en la camilla, los enfermeros y las enfermeras que estaban en un momento dado me dijeron: muchacho, abre los ojos. Yo no abrí los ojos porque sentí lo que he leído muchas veces y he escuchado, ¿no? Cuando la gente está o siente que se está muriendo, que es ese vacío, esa nada y esa frialdad en el cuerpo, en el ambiente y sobre todo la nada, ¿no? Como dice, yo aprendí ahí una cosa que decía: entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Y es así, entre el dolor y la nada, dame el dolor, porque la nada es... Y yo no abrí los ojos por eso, porque sentía que me moría. Entonces no quería ver lo último, el techo de la habitación y pobrecitos, unas personas que me estaban ayudando, pero que... Voy a cortar ahí porque la idea era un poco introducir este tema y además lo dejo para que esté interesado vea al final. ¿Qué pasó? ¿Volvió? ¿Qué hizo? ¿No? ¿Perdió? Interesante, ¿no? En cualquier caso, es una manera de introducir esta idea, ¿no? Que hemos dicho antes. O sea, si alguien ahora quiere expresar, yo por ejemplo puedo abrir el hielo, ¿no? El rompehielos un poco. O sea, mi miedo, por ejemplo, es o ha sido perder el control. Perder el control a nivel, no sabía si esto os iba a gustar. Entonces, me empieza a sudar los dedos, se me acelera el corazón. Y la pérdida de control, ¿qué es? Para mí es un síntoma. Es un síntoma, no es la raíz. La raíz es un poco la idea de tenemos que dar una imagen, tengo que quedar bien con vosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el fondo lo que se ha comentado hoy, ¿no? O sea, es esa idea de pasar de puntillas por la vida o que la vida pase por mí, ¿no? Además, de manera abundante. Entonces, eso es un poco el binomio que me gustaría que también vosotros pensarais, ¿no? Y como hemos dicho, ahora ya es turno de que el que quiera, por favor, que exprese reflexión, sus miedos o alguna pregunta relacionada con lo que se ha hablado hoy. Muchas gracias, David. No, esto no como hay algunos que han venido por primera vez, que no es la primera vez que hacemos esto, que no piensen que aquí ahora he venido a escuchar algo y me va a tocar hablar y soltar intimidades, ¿no? Pero si alguno quiere compartir algo, maravilloso, y si no, hablamos, debate, preguntamos, respondemos lo que podamos entre todos. Así que, quien quiera. Hay mucho miedo. Gracias, Irene. Que no me gusta nada hablar en público, yo no sé si para dar un poco pie a que el resto se anime, yo creo que es importante hacer un pequeño resumen de lo que habéis dicho. Os he estado escuchando muy atenta y me ha gustado mucho el Luis Pablo porque ha empezado por la identificación del miedo, ¿no? O sea, ha hablado de los miedos más salvajes que puede tener un ser humano y que yo creo que todos compartimos, ¿no? Que es el miedo a enfermar, el miedo a envejecer y el miedo a morir. Con lo cual Luis Pablo lo que ha hecho ha sido identificar esos miedos. Rocío ha hablado de la transformación del miedo, ¿no? De cómo a través de ese amor incondicional pues puedes transformar determinados miedos que tienes. Y además ha hecho mucho hincapié en miedos, más micromiedos, ¿no? Miedos que se superan a través de la experiencia. Miedo a ser madre, pues lo superas cuando eres madre y ves que lo sabes hacer. Miedo a no hacerlo en el trabajo bien, pues cuando pasa un tiempo y ves que lo haces bien, pues ese miedo se supera. Y luego Ernesto ha hablado de la integración del miedo, ¿no? Como a través de la consciencia, cuando tú eres, o conciencia, llámalo como veas, donde identificas tu ser esencial, pues tienes más herramientas para combatir ese miedo. Y yo hace poco leí que el miedo era como el mecanismo que tiene el inconsciente para, a través de la preparación de la peor situación posible, sobrevivir, ¿vale? Es decir, cuando recreas el peor escenario que tienes en tu cabeza, que le pasa algo a un hijo, que enfermes, etc., ya estás preparado de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos un poco a esa idea de que te ayuda a sobrevivir cuando en realidad aquí lo que estamos es para vivir.
¿vale? Entonces, yo creo que los miedos no se superan, ¿vale? Yo creo que los miedos al final los transformas o los integras de alguna manera. Pero para mí la clave es el ser capaces de, con las herramientas adecuadas, adquirir esa certeza, que para mí el miedo realmente es el miedo a la incertidumbre. Es decir, el ser humano, ¿por qué tiene miedo a la muerte? Porque no sabe lo que le espera, porque no sabe qué hay, no sabe. Puedes leer, puedes informarte, puedes investigar, pero al final realmente entra dentro del campo de la incertidumbre. El miedo a enfermar. ¿Qué tienes miedo cuando enfermas? Pues tienes miedo al dolor. Afortunadamente hoy en día el dolor se puede paliar, al menos en esta sociedad. Tienes medicación, tienes forma de... miedo a envejecer. Bueno, puedes tener miedo a envejecer, pero también tenemos a muchas personas a nuestro alrededor que envejecen y que viven muy bien, muchas veces incluso mejor que nosotros. Con lo cual yo creo que al final a lo que debemos aspirar es a conseguir las herramientas suficientes para que a través de las mismas puedas adquirir esa certeza de que no pasa nada, que el peor escenario realmente no existe y que no estás aquí para sobrevivir, sino para vivir. Muchísimas gracias, lo primero. La segunda, la semana que viene te vienes, la próxima charla te vienes aquí a exponer, que además hablas precioso. Totalmente de acuerdo. Y cuando estabas hablando, me ha llegado inmediatamente, Gerardo, si se vencen o no se vencen los miedos. No tengo ni idea si se vencen o no se vencen. Gerardo habla siempre de que los miedos los puedes desactivar o desvanecer. Y desvaneciéndolos, y eso sí, bueno, yo lo que he vivido a nivel personal, la diferencia entre desactivarlos, que ese trauma o ese miedo que tengas no actúe en ti, y desvanecerlo es que tú estés por encima de ese miedo. ¿Y cómo los desvaneces? Subiendo tu energía. Sube tu energía. Sube tu energía vital y ese miedo lo vas neutralizando. No se va a quitar, va a estar ahí, pero ese miedo lo vas hundiendo. Desactívalo, solamente lo puedes activar cambiando tu forma de pensar y que quitas ese miedo. Y para eso tenemos el neocorte, para eso tenemos la capacidad de ser conscientes y de pensar y de reflexionar cómo estoy pensando, cómo yo estoy pensando, cómo estoy viviendo y por qué tengo la miedo a la muerte. ¿Le puedo quitar el miedo a la muerte? Yo, hablando en primera persona y los que más me conocéis y hemos hablado mucho, me encanta hablar de todos estos temas, mi creencia es que no morimos y que no somos este cuerpo físico. El resultado de esa forma de pensar es que, entre comillas, me altero menos si mañana no he tenido nunca un diagnóstico de cáncer. He estado 2 veces a punto de morirme porque tuve unos episodios muy graves. No sé si está desactivado o simplemente lo que sí puedo es ser consciente y trabajar en ello. Y trabajar en ello en subir mi consciencia, subir mi energía. Sube tu energía. Sube tu energía es no rumies en problemas, descansa, piensa siempre lo mejor y acertarás. Tenemos una creencia que es piensa mal y acertarás, lo contrario, piensa bien y acertarás. Y estamos entrenados a pensar mal. Piensa bien, confía. Vitamina D, descansa, el bosque, se sabe, se sabe. De las muchas cosas que se han publicado, es que las plantas no solamente nos transforman en anhídrido carbónico, te transforma tu energía. Siempre, por eso se recomienda mucho pasear por los jardines botánicos. El contacto con la naturaleza, el abrazar el árbol, como tú decías, físicamente nos cambia. Y estoy totalmente de acuerdo con una cosa que has dicho. Y bueno, yo de acuerdo, en mi creencia, pero que lo dice mucha gente, especialistas, y es lo que decía antes Luis Pablo, el cerebro no distingue realidad de fantasía. Con lo que si tú descuentas y empiezas a trabajar en tus miedos y descuentas el peor escenario posible, es un método muy trabajado en filosofía, tu cuerpo, el cerebro, ya va a empezar a mandar señales al resto de células como si eso estuviera pasando. Y empiezas de alguna manera a ir también desvaneciendo. No lo desactivas si no lo cambias, pero lo puedes ir desvaneciendo. E imagínate situaciones. ¿A qué le tienes miedo? Pues imagínatela. Empieza a visualizarlo. Bueno, es que nos han enseñado que hay emociones buenas y emociones malas. Y yo creo que el miedo, si te haces amiga, entre comillas, del miedo, te puede llevar por un camino
increíble. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi hijo nació con mucha epilepsia y a mí me dijeron que con la epilepsia se iban a... Os hablo de cuando era muy bebé, el escenario peor era con tanta epilepsia se le van a morir las pocas células sanas que tenga inteligentes en el cerebro. Entonces, él tenía epilepsia a diario y yo me desesperaba, entonces me bloqueaba y ese bloqueo me llevaba, por supuesto... ¿Qué pasa? Que de repente un día dije, bueno, si voy a tener que convivir toda mi vida con esta situación, voy a hacerme amiga de la epilepsia y dije, voy a abrazar esta situación que no me queda más remedio que tener. Y entonces yo recuerdo pasar esas noches abrazada a mi hijo, pero a su vez estaba abrazando su epilepsia, o sea, lo estaba abrazando en lo que había, en su esencia más máxima, ¿no? Y comprendiendo que era un proceso no solo humano, sino también un poquito más elevado, ¿no? Cuando tomas esa perspectiva un poquito más. Y es curioso porque ahora tiene 10 años y no tiene epilepsia. Cuando me dijeron que era una situación que iba a ir cada vez a más, no. Y fue a partir de hacerme amiga de esa situación y comprendí que el miedo se puede convertir en un aliado si lo ves con esa amabilidad, ¿no? Bueno, al final el miedo, con perdón, es una herramienta que nos están poniendo los morancos, la vida, para nuestro crecimiento. Exacto. Es una dificultad. Si yo estoy bloqueado con un miedo, es una oportunidad de aprendizaje. Por eso siempre, entre comillas, todo lo que nos suceda negativo es para nuestro bien, que es una contradicción. Es una creencia difícil, pero si te está sucediendo, créete que es para bien. Vas a decir, ni de coña, Iñaki. Bueno, entonces, si ni de coña, ¿cómo te hace sentir? ¿Bien o mal? Y si piensas que es para bien y tuvieras la certeza que es para bien, ¿cómo te hace sentir? ¿Cuál es el resultado? Entonces siempre mira los resultados, no mires este. ¿Puedo contar lo de tus visualizaciones de natación? Hablando del cerebro, nos falta mucha información, nos falta todo de información por saber cómo funciona el mundo, las leyes del mundo. Hay muchos estudios, por ejemplo, de simplemente visualizando que vas al gimnasio y que entrenas, los músculos crecen. Eso está ya muy demostrado, sin que hagas nada. Eso está muy demostrado. Visualiza, dedícale tiempo. Entonces, bueno, eso. Pero voy a poner un ejemplo real y Luis Pablo lo puede comentar mil veces mejor. Luis Pablo fue muy conocido en España por ser uno de los mejores competidores de Ironman, pero el único que hacía los entrenamientos de las competiciones de Ironman, que son 3,8 kilómetros de nado, sin nadar. Él visualizaba, no entrenaba en la natación, él visualizaba que nadaba. ¿Y cómo visualizaba que nadaba? Viendo vídeos de los mejores nadadores profesionales. Y él entrenaba simplemente imaginándose en el agua. Y funciona. Funciona, sí, a mí me ha servido. Y llegué hasta hacer un Ultraman porque, bueno, dices 3,8 kilómetros, pues bueno, eso al final es una hora y cuarto, que pues alguien que hace más o menos deporte se tira al agua y lo puede hacer. Pero me invitaron a hacer un Ultraman. En un Ultraman son 10 kilómetros nadando. O sea, eso ya es otra cosa, es otra distancia. Y fue en octubre de 2018 y yo desde septiembre de 2017, que había hecho un Ironman, no toqué el agua. Simplemente hacía un aprendizaje por imitación, como hacen los niños. Veía vídeos para aprender imitando. ¿Para ti era un experimento? No, porque ya lo había probado. Yo empecé a hacerlo porque empecé a hacer los triatlones, me metía en el agua y me generaba ansiedad. Yo digo, pues yo ya meditaba en ese momento, digo, ¿cómo puede ser que tenga ansiedad? Entonces lo hice simplemente como medio para solucionar la ansiedad en el agua, en los triatlones. Pero vi que me funcionaba también, y es que os voy a decir una cosa, que aunque haya mucha gente, lo he dicho en privado antes, ya yo cuando empecé a hacer esas visualizaciones, que lo que digo, primero era un aprendizaje por imitación, luego hacía una meditación y luego yo me visualizaba, es lo que se llama modelaje. O sea, yo sí veía a Michael Phelps en el vídeo de YouTube nadando, yo luego en mi visualización era el cuerpo de Michael Phelps, pero era yo nadando y sentía el agua, Pues cuando eso lo había hecho 3 o 4 días, yo me despertaba al día siguiente con sensación de hombros, no agujetas, pero con sensación de trabajo en los hombros. Mi chica, que es triatleta olímpica, decía, bueno, eso es imposible, no sé cuánto, tal, y cuando me dije que iba a hacer un Ultraman, eso es imposible. Y yo que es una realidad,
No se desarrolla músculo, como dice Iñaki, no es tanto, no, sí, pero sí existe la activación muscular. O sea, es una realidad que hay activación muscular. Es una realidad que se adelgaza, porque es un modelaje, es la imagen que tú te quieras crear. Si tú te visualizas delgado, irás hacia eso. Puedes cambiar la báscula. Que puede haber una diferencia entre el miedo a morir y el miedo a estar muerto. Porque nosotros nos podemos plantear estar muertos si estamos en una gloria, pero no queremos hacer el trance. Ese es el tema. Vale, yo no estoy muy seguro, tengo que pensar, que el miedo sea lo contrario al amor. Para mí el amor es absolutamente todo, ¿vale? Y no creo que el amor tenga contrarios, ¿vale? Y yo creo que no tenga contrarios. Pero bueno, yo le daré una vuelta a eso. Yo creo que hay dos miedos de los que no se han hablado, aunque tú has hablado un poco de algunos que tienen la misma raíz, y es el miedo a no ser querido o no ser aceptado socialmente. Sí. Ese es un miedo que en mi caso, por ejemplo, ha sido muy, muy importante. Y hay otro miedo que tengo también, ya puestos a decir, el miedo a equivocarme. El miedo a estar equivocado en todo lo que estoy diciendo, incluso lo que estoy diciendo ahora. Es un miedo que me paraliza bastante. Y una de las prácticas o herramientas que he utilizado para quitarme el miedo, que está dentro de lo que tú has dicho, Ernesto, de la terapia. ¿Por qué la terapia de hablar con la gente es tan buena? No solo porque hablamos con gente, sino porque hablamos y ponemos en voz alta nuestros miedos. Es tremendamente útil y muy distinto decirme algo en voz baja que decirlo en voz alta. Y si hacemos la práctica, que a mí me aterra y yo soy un principiante en esto, de estar 5 minutos ante el espejo contándome mis miedos y yo tengo que cortar, esa es una práctica que para mí ha sido muy útil y que pienso seguir haciendo y que realmente acojona, acojona, porque estás viendo algo que eres tú y lo estás viendo, como alguien ha dicho, desde lo que no eres, ¿no? O desde lo que no crees que eres, ¿no? Y yo la recomiendo por si alguien quiere, no puede tener un grupo, decir las cosas en voz alta, frente al espejo, mirándote a los ojos, 5 minutos, a ver si aguantáis, y me lo decís, porque no es fácil, a mí por lo menos me cuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo durante mucho tiempo tampoco lo entendí y solo ha sido transformando mis miedos en amor, que ha sido un proceso que he podido ser consciente de él, es cuando de repente dije, puede ser verdad, está claro, porque la transformación del miedo ha sido hacia el amor. Es por lo que, no porque lo leyera, sino porque lo he experimentado en mí, el llegar a esa conclusión. Pero puedo efectivamente, No, y lo que dices es verdad. O sea, el amor es tan inmenso que no es que sea lo contrario, es que no cabe el miedo. Claro. Ahí tienes razón. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Despierta. Wake up.